Amigos de Hora Cero Deportes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a presentar el libro Clásicos del Fútbol Mexicano. Les saludo a Oscar Sánchez y estoy aquí muy bien acompañado por dos de los autores junto conmigo, de los 5 que somos en total, de esta obra que ya está a la venta, ya la pueden conseguir ahí en las plataformas digitales. Pronto les vamos a decir por dónde. Luciano Campos, ¿cómo estás? Bienvenido, compadre. Muchas gracias por invitarnos. Él fue el creador del concepto y que nos convocó a varios para que estuviéramos en este proyecto. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar aquí para la presentación de los clásicos del fútbol mexicano que hicimos con mucho cariño. Por supuesto, con mucho cariño y mucha pasión que le metemos a esto del fútbol. Y mi tocayo Oscar Adrián Velázquez, ex compañero de multimedios y pues compañero periodista de muchos años, también de mucha experiencia, que también participó en el libro. ¿Cómo estás, tocayo? Un gusto, tocayo Luciano, a Jaime, a César, a toda la gente de Hora Cero Deportes. Un gusto estar presentando esta obra después de meses de trabajo, de meses de investigación, de mucho tiempo también trabajando proyectos juntos. Pues ya ve la luz este libro que pueden ver aquí, que es una obra para la colección de la gente que le gusta el fútbol, y de eso vamos a platicar más abundantemente. Sí, por supuesto. También un saludo para Jaime Luna y César Vargas, que también fueron los dos autores que complementaron esta obra de los 5 que nos convocó Luciano, él y otros 4, para poder darle forma a esto de los clásicos del fútbol mexicano. Luciano, pues quisiera empezar contigo, ¿no? Que tú fuiste el creador de este concepto, de esta idea. Pues, ¿cómo fue el acercamiento con la editorial? Sabemos que tú tienes una infinidad de libros y que esta fue una idea tuya. ¿Cómo se dio y cómo se fue capitalizando? Sí, mira, este libro surge allá por el 2018 cuando tuvimos contacto con la editorial argentina Libros Fútbol, que hacen publicaciones especializadas en el fútbol. Les había presentado una propuesta, la de los troncos, si recuerdan. Hicimos un libro de troncos. Hicimos un libro de troncos, troncos del fútbol mexicano, y dijeron, esa vamos a guardarla, pero tengo otra, que es, ¿por qué no hacen ustedes un libro de clásicos del fútbol mexicano? Entonces la propuesta era bastante atractiva, muy seductora, porque me decían, haz un libro de anecdotario de lo que son los clásicos del fútbol mexicano. Vamos a enumerarlo. Chivas América, América Cruz Azul, América Pumas, Tigres Rayados, Chivas Atlas. Esos 5. Sí, entonces les dije, va, y decidí juntarme con un grupo de 5 para cada uno hacer un clásico. Entonces convoqué Oscar Sánchez, Oscar Adrián Velázquez, César Vargas y Jaime Luna y un servidor, y así fue como nos dividimos los clásicos y empezamos a trabajar. Afortunadamente no le dimos un enfoque estadístico, sino un enfoque anecdótico al libro. Eso es muy importante porque de pronto hay libros estadísticos, los cuales respeto y admiro, porque es un trabajo muy minucioso. Nosotros que hemos estado involucrados en hacer libros de fútbol, y es algo muy, muy pesado, muy difícil de hacer. La verdad, necesitas un talento especial. Pero acá quisimos dar historias de los clásicos, ¿no? Cosas relevantes, los clásicos más, digamos, más recordados, los que han tenido algún detalle, tocayo. Y bueno, así le fuimos dando forma. Tú, platícame, cuando te invitó Luciano, pues ¿qué sentiste? Obviamente mucha ilusión, ¿no? De hacer un proyecto de esta magnitud. Desde luego un privilegio para mí, y lo digo pública y sinceramente, gente con la que crecí aprendiendo de la profesión, gente que leí y que me regresaba yo a ver quién escribió un texto en un periódico, caso de Luciano, caso de Jaime, caso de César, y alguien con quien conviví muchísimo como competidor primero, tocayo. Sí. Dejamos por todos lados como rivales periodísticos, pero siempre con un respeto y una admiración mutua. Y hoy tengo el privilegio de escribir junto a ellos un libro que para mí es una obra de verdad con toda la mano, como dices, con la pasión. Lo primero que tuvimos que ver, digo, de entrada, para mí con la emoción de participar, era cómo vamos a establecer qué es un clásico y diferenciarlo de otros partidos que a lo mejor son rivalidades o son partidos importantes pero que no llegan a ese nivel. Y la primera tarea que tuvimos fue delinear qué compone un clásico, y creo que encontramos las características para ponerlas en este libro. Una rivalidades hay muchas, pero una rivalidad compartida en ambos lados, que tenga relevancia en ambos lados y que deje una huella histórica. Cuando un partido, encontramos muchos en la historia de México que se han perdido en el tiempo, sin duda alguna se bajan de esa categoría de clásicos. Un clásico se autosustenta. Y aquí tenemos los 5 partidos que no necesitan ayuda de nadie
para formar una historia propia, y es lo que estamos desglosando con esta obra y con el privilegio de participar al lado, repito, de gente que admiro y que aprecio muchísimo. Sí, por supuesto, un privilegio estar en la alineación junto con ustedes 4, compañeros, ustedes 2 y junto con Jaime y con César. Luciano, pues bueno, ya que hubo la idea, hubo la intención, ¿cómo elegiste el elenco? ¿Cómo elegiste a la raza que al final quedamos seleccionados para participar? Bueno, pues es la hora de los cebollazos, ¿verdad? Porque elegir raza que realmente sabe de fútbol y sabe escribir y le mueven muy bien al tema, como ustedes, o sea, cebollazo aparte, es Oscar y los Óscares, y luego después César y Jaime, yo los conozco, entonces decidí armar así como que un equipo, y bueno, vamos a establecer para que la gente sepa cómo lo dividimos, ya que nos juntamos. Dijimos, son 5 clásicos, somos 5 nosotros, y nos lo repartimos. Cada quien agarró de una forma de preferencia arbitraria a qué clásico le iba a entrar, porque pues no había criterios definidos para agarrarlo. Entonces, Oscar Sánchez agarró el Tigres Rayados, Oscar Adrián agarró el Chivas América, Jaime Luna agarró el Chivas Atlas, César Vargas agarró el América Cruz Azul, y un servidor agarré el América Pumas. Y ya que lo teníamos, entonces decidimos hacer el trabajo grueso, el trabajo más sabroso, que era conseguir las fuentes del anecdotario. Sí, por supuesto. Cada quien, creo que elegimos un clásico por ciertos detalles. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me había tocado hacer un libro, un folleto, suplemento de los clásicos, del clásico 100 cuando vino del fútbol regiomontano. Entonces creo que tenía la información, tenía contactos de las ambas fuentes, obviamente por estar aquí en la ciudad, ser regiomontanos. Todos somos regiomontanos, o al menos aquí vivimos todos, Jaime es de Monclova, pero todos estábamos habituados a estar aquí. Entonces el regio creo que era el más sencillo de hacer, por llamarlo de alguna forma. Me tocó a mí porque tenía esa información. Por ejemplo, Jaime Luna, él había participado activamente en el libro del Atlas de Guadalajara, entonces yo creo que por eso también él se decantó por el Chivas Atlas. Pero en el caso tuyo, ¿cómo fue, tocayo? ¿Cómo fue, Luciano, que eligieron, o por qué eligieron, o simplemente fue el que les tocó? No, mira, yo voy a decir que el clásico más importante que abordamos, y eso es innegable, es el Chivas América. Sí. Y decidí o me coordiné aquí con los compañeros que el trabajo más importante se lo dejáramos a alguien que escribe muy bien y que tiene muchos conocimientos de fútbol, como Oscar Adrián Velázquez, que yo sabía, y resultó ser una de las partes más atractivas. El clásico Chivas América, cuando lo lean, va a estar muy bien documentado, y nos damos cuenta no solamente que Oscar Adrián es un gran narrador, sino que eres un muy buen periodista, investigador, y aparte tienes muy buena prosa. Te agradezco mucho, lo aprecio doble de alguien de quien admiro. Fue una experiencia totalmente, como decía tocayo, la cercanía del día a día con lo que teníamos con Tigres y Rayados, pues nos hacía tener un valor agregado sobre esas fuentes, y a mí esas fuentes a la distancia, pero a la vez con la cultura general del fútbol, pues era un reto plasmarlo, y me apoyé con la gente que sabía. Es importante mencionar que en el libro, Luke, tocayo, amigos, no es la opinión de un servidor, es la opinión de nosotros, la que establece por qué es un clásico o qué marcó un clásico. Son los protagonistas mismos que narran los sucesos que han delineado esa historia. Yo, en mi caso, tengo que agradecer, aprovechando, todo el apoyo de Roberto Guerrero Ayala, a quien le mando un abrazo hasta Guadalajara, a su familia, a Roberto Gómez Junco, con quien tuve el privilegio de platicar y desglosar episodios puntuales, con Carlos Hermosillo, Claudio Suárez, gente directamente de los episodios más importantes que se encuentran en un pasaje como es el Chivas América. Fernando Quirarte también, que pudimos entrevistarlo. En fin, todos esos personajes me ayudaron a mí a encontrar algo que yo mismo no conocía, que tuve que descifrar, que tuve que desmenuzar y entender mejor, porque siempre me preguntaba yo, tocayo, Luke, ¿por qué Chivas y América son el clásico? Porque, a ver, ¿quién dijo? ¿De dónde salió? Si son dos ciudades diferentes, dos instituciones que en teoría no tenían un sentido común para converger, ¿qué los llevó a hacer ese encono, a hacer ese antagonismo? Y con todo lo que pudimos encontrar, nos dimos cuenta de cómo se da esta maravillosa historia de nuestro fútbol, que sin duda sigue siendo
pues hablar de los planetas más grandes del universo en cuanto al fútbol mexicano se refiere. Sí, es complicado porque, por ejemplo, esos dos tienen más de 100 años. Y tan sencillo es que nosotros, aquí en Monterrey, siento que es el más pasional y lo han dicho mucha gente. Y lo dejo al criterio de la gente, tampoco lo quiero imponer, pero nosotros queremos tanto nuestro clásico que tenemos exactamente la numeración. Este es el 127, viene el 128. ¿Te acuerdas del 51 que fue el del descenso? El 52 debutó el Diablo Núñez, etcétera. Y en las demás plazas no tienen ese conteo. O sea, así de especial es el clásico regio para nosotros. Y por ende, creo que es muy complicado pues dar con la raíz y todo. No hay ni siquiera un conteo. Imagínate en el de Chivas América, sí siento que fue una labor muy, muy complicada y por lo cual felicito a mi tocayo. Gracias. Tú, mi querido Luciano, ¿tú cuál tomaste? El Pumas. El de Pumas. Pumas América fue un ejercicio muy interesante porque pues son equipos que son ajenos a mí en cuanto al gusto, porque claro, yo creo que el único que aterrizó bien fuiste tú, que hiciste Tigres Rayados, y no es secreto que aquí Oscarín pues, le hace, es fan de Tigres. No, y aparte lo he dicho abiertamente y en los libros de Tigres está plasmado ahí. Incluso lo está redactado en el primer libro de Tigres. Bueno, entonces tú lo haces el Tigres Rayados. Yo hago el Pumas América y lo afronté como un reto muy interesante, partiendo de que son dos instituciones que desde mi punto de vista generan el clásico capitalino pues más pasional por la naturaleza de los equipos y de sus seguidores. Entonces en este trabajo en lo particular tuve la oportunidad de entrevistar a figuras, por ejemplo, entrevisté a Rubén Omar Romano, que me dijo cómo su carrera se le terminó como no cómo se le determinó, cómo cambió en un clásico porque salió echando pestes, ¿verdad? Porque lo cambiaron. Y el técnico José Antonio Roca creo que en ese tiempo no lo perdonó y pues lo marginó. Entrevisté a Horacio Sánchez, que me habló de las broncas juveniles, su primer gol fue en un clásico, al Jerry Galindo, a Chucho Ramírez, también lo entrevisté, al Potro Gutiérrez, y me habló de las broncas, de aquellos juegos épicos que él jugó defendiendo la camisa del América. Entonces fue un ejercicio bastante interesante, de primera mano, y sobre todo me llama la atención, creo que a todos nos pasó, de encontrarnos con jugadores generosos. Sí. O sea, ninguno de ellos fue tacaño en el sentido de que todos abrieron su corazón y dijeron así netas. Eso me gustó mucho, que dijeron netas de lo que ocurría ahí abajo, de lo que ocurría en el vestidor, de lo que hubo en torno a estos juegos. Y son anécdotas exclusivas, reveladoras. Ahorita ustedes me van a decir aspectos que no conocíamos. Por ejemplo, lo que te platicó Gómez Junco con la intimidad de las broncas, o Quirarte, o lo que te ha dicho Hermosillo. Cuestiones de esas que han sido muy sabrosas y que se rescatan para este libro. Sí, por supuesto, esa es una de las virtudes de esta obra, que pues tiene cosas que no se han platicado, al menos así abiertamente, o que tienen un conocimiento de dominio público, ¿no? Que se sabe tocayo, pues sí, creo que pues ese es el gran valor, ¿no?, que tiene este libro, que se platicó con los protagonistas, que podemos revelar algunos detalles íntimos de los clásicos, tan mitológicos, tan enigmáticos. De pronto es el clásico, ¿qué hará? ¿Habrá algún caballero, alguien que no pueda dormir, alguien que se pelea? No sé. Hay muchas anécdotas que están incluidas, ¿no? Sí, en la cadena del tiempo hay eslabones que limitan o que van marcando lo que sigue en la historia. Creo que en América Chivas, para mí era muy importante establecer porque había habido partidos ya antes, bien decías, tienen más de 100 años de historia, y no se empezó a llamar clásico en los primeros enfrentamientos que hubo. Incluso hubo enfrentamientos de altura en la famosa Liga Mayor, que era una liga semiprofesional. Solamente para adelantar o hacer un poco de spoiler del libro, adelantar un poquito cómo se da este contexto y cómo es que la rivalidad surge, y aunque no surgió de la entraña del pueblo como otros clásicos, de las instituciones se fue permeando un entorno que estaba listo como un campo fértil para que surgiera esa identidad. Cuando en los 50s las Chivas se unen ya a la liga profesional, y en México se da una serie de reglamentaciones laborales que conforman que el futbolista deja de ser una especie de figura circense, como de la carpa, donde ganas y tu dinero es como semiformal,
a pasar a ser un contribuyente que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Esa necesidad de que el futbolista contribuyera impuestos abrió una puerta. Pero primero que nada, el futbolista pidió dinero a los clubes. Y el club, ¿dónde iba a sacar ese dinero si aquel tiempo no había televisión, derechos de playeras como hoy? Claro. De la taquilla. ¿Y cómo haces taquilla? Con algo atractivo. Y ahí fue esa tentación que yo le puse en el libro. No es que haya sido provocado el clásico, porque no es provocado como tal, sino más bien fue una tentación que se traían ganas los dos y no se pudieron resistir ante la necesidad de un entorno que clamaba por un vacío en el fútbol mexicano, que era un partido de referencia internacional. De ahí empezó y se fue delineando poco a poco, se fue construyendo, al grado que ambos ya bailaban siempre como boxeadores, uno frente al otro, esperando el momento de verse las caras en el ring. Así estaban los dos, en América y las Chivas, en aquellos años, y ahí se puede ir delimitando, te decía, esos eslabones contundentes que vienen a formar y a permear lo que conocemos hoy como una rivalidad. Coincido con Luke, creo que hoy la más encendida no es la rivalidad de Chivas-América en lo pasional, sobre todo en la capital del país. Sí, a nivel nacional es el clásico de clásicos que tenemos, pero me parece que hoy Pumas ha desplazado un poco las últimas 2 décadas particularmente, aunque el resto de la historia sabemos le pertenece únicamente a la playera rojiblanca frente a la playera de los azulcremas. Sí, por supuesto, y son enfrentamientos que son naturales, se van dando naturales la rivalidad. Digo, aquí en Monterrey pues obviamente nada más hay 2 equipos, pero en Guadalajara llegó a haber 3-4 a la vez y era Atlas contra Chivas, siempre fue así. Quizás los más longevos, pero evidentemente que hay un ingrediente especial, ¿no? Y el de Pumas que te tocó a ti, pues tiene eso contra el América. Fíjate, dentro de las historias que capturé, fue la que me narra Roberto Medina, el entrenador de Tigres Femenil. Él estuvo en el partido del Tocazo, aquel gol del 91, la final contra América, uno de los goles más bellos y significativos en la historia del fútbol mexicano. Él me narra como espectador privilegiado cómo vio cuando Tuca agarró vuelo, cómo le dijo a todos quítense, cómo la barrera se agacha, cómo Adrián Chávez se estira. Es una narrativa que me hace él tan colorida, tan vivida, que yo creo que es uno de los pasajes que más disfruté de escribir en el libro. Sí, por supuesto, son detalles que pues ellos los tienen guardados. Desafortunadamente a lo mejor no han tenido la tribuna, la oportunidad de externarlo, y creo que le dan un colorido, como bien comentas, pues le da ese toque especial a este libro en particular. Jaime escribió acerca de el de Atlas Chivas, ¿verdad? Atlas Chivas, ahí narra lo de la famosa anécdota del Tubo Gómez, leyendo al Pepín ahí sentado en el poste. Entrevistó a figuras de aquel tiempo. Ay, caray, pues ojalá en alguna ocasión vamos a preguntarle a quién entrevistó, a Macharelli, creo que entrevistó a Jaime del Atlas, claro. Sí, y tengo curiosidad, Oscar, en el de Tigres Rayados, tú como Tigre, ¿cómo escribiste las partes más tristes de los clásicos felinos? ¿Cómo fue para ti? Pues la verdad, te soy honesto, yo pienso que esa pasión de la tribuna, de hincha, de aficionado, se va diluyendo con los años en los que estamos en la chamba. Al menos así me pasó a mí, no digo que a todos mis compañeros. Obviamente yo estoy identificado como Tigre, siempre he sido Tigre desde los 3 años, pero yo siento que cuando estoy al aire, cuando estoy comentando un partido, no se debe de notar, o yo pienso que no se nota, o eso es lo que yo intento, ¿no? En ese caso, pues también, o sea, por ejemplo, uno de los clásicos que tenía que ir y que fue de los principales es el clásico del descenso de Tigres, ¿no? Que mucha raza dice que no fue Tigres, que no fue el Monterrey el que los mandó, que sí, que no. Yo, la verdad, te digo algo, yo no niego que Monterrey fue el que los mandó a segunda, aunque hubiera ganado, el resultado de Morelia fue el que sé yo, pero yo sí pienso que al menos ahí eso se sintió. Yo estaba en el estadio y yo eso sentí y vivimos con eso y no nos afectó. Te voy a decir por qué no, porque después vino lo mejor de Tigres. O sea, si Tigres hubiera quedado 5 años en segunda, pues a lo mejor estuviéramos con ese lastre, pero no. Entonces, regresando a la pregunta original, pues la verdad sí, o sea, me han tocado la mayoría porque el clásico regio no es tan longevo, tiene 40 y qué años, 74 para acá.
48 años va a cumplir el día 13 de julio, que yo también cumplo años ese día, por cierto. Nada más que yo cumplo 2 años menos, yo soy del 76. Y así fue, aquí en el ambiente del clásico, pues conoces más o menos los protagonistas de ciertos partidos, sabes cuáles son los clásicos más relevantes. Me gustó algo que tuve la oportunidad de también involucrar al femenil, porque han sido unos agarrones tremendos de las chavas y también los involucramos en las dos finales que se habían jugado al momento que terminamos la obra, ¿no? Ya ha habido más. También ese fue un punto importante, que también se habla de los clásicos femeniles, que hubo un récord mundial en la primera final que se jugó aquí en el Estadio de Rayados. Entonces eso tenía que estar, ¿no? Pero son cosas también, Tocayo, lo dices bien, que también sirven para delinear o para fortalecer ese encono. Lo que le pasa a Tigres con Rayados es un episodio muy triste, pero si el partido por sí mismo no tuviera identidad, eso hubiera acabado todo. Más, hubiera vuelto el equipo y tal vez no hubiera, pero al contrario, como la afición jugó un fenómeno muy importante en el entorno, el mismo Rayados burlándose del rival, sí, como reconociendo una distancia con él, o estableciendo cómo cambiaban las cosas, llega Tigres a reclamar ese sitio. Creo que también fortalece esa historia, y es justo lo que podemos encontrar en el libro, historias que marcan por qué estos partidos se distancian de los demás, por qué un Cruz Azul América, por qué un Atlas Chivas, por qué un Chivas contra América, etcétera. Creo que son partidos que esas historias fortalecen. Solo una vez en la vida, que pensaríamos que América y Chivas se han enfrentado infinidad de ligas por el título, y no es cierto. Solo ha pasado una vez, y yo tuve el criterio cuando hablé con los protagonistas de que ese episodio no formaba parte, no inyectó como fue la semifinal de un año antes, cuando termina en una bronca monumental que aquí va a estar plasmada. Y en fin, son esos episodios, no por la violencia, hablo de la identidad que cobró el partido con la gente defendiendo las camisetas como lo hizo en esos encuentros. Pero fíjate, para poner un adelanto, para invitar a la gente a que nos lea, tú tienes una entrevista con Gómez Junco, que él te habla detalles de lo que ocurrió en la cancha, donde vemos a Gómez Junco cuadrado, o sea, retándose a golpes, pero él no tiró un solo golpe ese día, ¿verdad? Él desmiente un mito histórico que en la transmisión, incluso que se puede encontrar todavía algunos videos, se decía que alguien estaba describiendo al micrófono que Gómez Junco estaba golpeando a un elemento del cuerpo técnico del América, y lo decía con una viveza en su momento que hasta te lo imaginabas. No hay una toma de ello. Hablando con Roberto, a quien le agradezco de nuevo, un privilegio poder entrevistar a alguien con esa historia, con ese criterio que tiene como narrador ahora en su etapa de comentarista. Sí, yo quedo en la historia como que fue por mi culpa, no me quito. Pero eso de que yo golpeé al preparador físico del América es mentira. Eso de que yo me encaré, sí, pues llegó un punto que estaba rodeado de puros cremas, todo sobre mí, pues tenía que estar en guardia, dice, pero yo realmente de ahí en fuera, yo no participé de esa manera con la violencia. Eso lo pueden encontrar a fondo, donde Roberto se abre y desmiente algunas cosas que yo crecí con ese mito de respeto. En la cultura general, yo tenía ese conocimiento de que Roberto había tenido problemas incluso con la justicia. Ahí habla de ese incidente que se marcó en los periódicos, de la delegación Coyoacán famosa, cómo terminó. En fin, todo eso Roberto lo desmenuza muy bien y habla muy claramente para que lo busquen y lo puedan encontrar, cómo esa historia cambia un poquito lo que se había venido diciendo por tradición de viva voz de uno de los protagonistas. Luciano, ¿dónde pueden conseguir el libro? Creo que es un punto importante que hay que tocar para la gente que lo quiera comprar, lo quiera adquirir, que nos haga ese honor, ¿no?, de tenerlo ahí en su colección. Sí, este libro nos dice la editorial que se puede conseguir en México en librerías Gonville. Ok. Que no sé si ya está en exhibición o si hay que pedirlo por internet, en línea. Lo vende Gonville, lo venden algunas tiendas especializadas en fútbol que piden el libro directamente a la editorial que está en Buenos Aires, por Amazon, por los sistemas estos de venta en línea. Hay muchas formas de conseguir el libro que la verdad pues va a sorprender a todos, porque trae muchas historias que no se conocían de estos encuentros. Y fíjate, el prólogo de este libro, la presentación la hace Félix Fernández. Okay, o sea, es muy importante. No por nada le dicen el filósofo, el Pedro Bermúdez le dicen filósofo o algo así. El tipo, realmente nuestro arquero, trae
hay mucho rollo filosófico en su pensamiento del fútbol, porque él en la presentación nos dice que es un clásico, y cuestiona si es el enfrentamiento de los ricos contra pobres, los plebeyos contra los aristócratas, el puerto contra la ciudad, la provincia contra la capital, cuestiones de esas que nos hacen reflexionar desde un punto de vista más allá de lo lúdico, sino de una cuestión sociológica de lo que representa la rivalidad de algunos equipos que representan territorios, ciudades, países. Sí, sí recuerdo, Félix tenía una columna, me parece que en Señor Fútbol o en Cancha, en el norte, muy buena, sí, la verdad nos hizo ese honor de que está en el prólogo. ¿Quién más participó? En el prólogo nada más él fue el que escribió un prólogo muy sesudo, muy reflexivo, realmente muy aleccionador sobre lo que es el fútbol en una esencia sociológica, es lo que rescato él. Muy bien, señores. Pues bueno, algo que quieran agregar, algún punto que se nos esté quedando en el tintero, alguna anécdota que quieran compartir, a lo mejor no tanto de lo que nos platicaron, sino de la construcción de este libro, de lo que vivimos cada quien, ¿no? Sí, antes de despedirnos, nada más me quedé así con la idea de preguntarte lo que te dijeron Hermosillo y Quirarte de la bronca. Digo, antes de cerrar, sí, está bien. Que nos comente algo. Otro spoiler también, un poquito para la gente que va a encontrar el libro. Muy interesantes. Me llamó mucho la atención, y ya después, esa entrevista con Hermosillo fue, como bien comentas, ese proceso fue de hace un par de años a la fecha. Creo que después lo volvió a tocar, pero me dice, antes no habían desmenuzado esa parte. Hubo un clásico en el 86 que viene a reafirmar todos los conceptos de la América contra Chivas, de la historia, resumido en un partido. Un encuentro donde hubo de todo, rompe un récord con expulsados ese partido, y la bronca nace donde el América ya está por ganar el partido, y viene una jugada donde Hermosillo y el Sheriff Quirarte, Hermosillo siendo un joven, hay que decirlo, era un novato, era realmente de la gente de la sangre nueva que venía de la selección mexicana, es importante eso. Viene a chocar con Quirarte y se arma una bronca tremenda también en el Azteca. Se suspende el partido, se despedía el árbitro R. Márquez, Antonio R. Márquez, que era lo más relevante de la tarde. Yo creo que nunca hubiera querido dirigir ese partido ningún silbante. Termina la cédula con todos expulsados, con gente suspendida por muchos partidos, récord de suspensiones, y Hermosillo dice, es que yo ya lo traía de la selección. Dice, él casi me quiebra. En el último interescuadras previo al Mundial del 86, ambos eran jugadores de la selección del 86, y en un entrenamiento en Toluca, en el interescuadras a puerta cerrada, Hermosillo con el cuadro suplente y el Quirarte con los consagrados de la selección, le mete una falta, dice Hermosillo, todavía tengo la marca de esa falta. Dice, casi me quiebra. Dice, entonces, obviamente, de ahí estuvimos a punto de los golpes, pero ya nos traíamos. Nos vemos en la jornada 2 o en jornada 3 del siguiente torneo, imagínate, y comienza eso. Y dice Hermosillo, también yo ya me iba al vestidor, no creas, pero alguien fue y me dijo al oído unas palabras que no puedo mencionar, pero sí, le dice técnicamente, date. Y se dieron con todo, y ahí está la anécdota que desmenuza él, porque pareció en aquel partido algo muy extraño de repente, pero tiene una raíz muy profunda ese encuentro, que termina, repito, con una gresca impresionante. No fomentamos la violencia, pero también parte de las cosas memorables de los clásicos se ha dejado el América Chivas. Bueno, y ahora sí, ya para cerrar mi participación, el libro lo disfruté mucho porque entrevisté a personas que estuvieron ahí, son protagonistas, estuvieron en estos clásicos históricos de Pumas América. Me revelaron cuestiones que ni suponía, pero que me hacen ver que cuando se está ahí abajo, realmente la gente como que se comporta de una forma completamente pasional, como que el homos futboleros ahí le sale, pero completamente. Se atreven a cosas que no se atreverían en su vida diaria. Sí, ¿no? y que incluso lo llevan ya a su vida cuando termina, cuando se retiran. Conocer esas historias de parte de estas personas ha sido un privilegio, y más que la vida me haya dado la oportunidad de plasmarlo en un libro que me resultó escribirlo bastante sabroso.
Pues muy bien, jóvenes. ¿Tú, ¿qué sigue? Cuéntanos algo para terminar. Tigres Rayados. Pues a mí me gustó mucho eso, de que hubo esa oportunidad pues de seleccionar los clásicos que a mi criterio eran los más importantes en la historia. Obviamente las dos finales, la de Conca y la de la Liga, las femeniles, el clásico, por ejemplo, hubo después clásicos largos, pero también, o historias largas, y también pequeñas anécdotas como la de Laredo, ¿no? ¿Te acuerdas, Tocayo? De la Volpe, que prefiero irme a Laredo que ver a los Tigres, y le mete 4-1 Tigres en ese partido en casa, con Lucas Ayala que remata, ¿verdad? Ahora sí que el Messi Acuña, ¿verdad? El Messi Acuña, Francisco Acuña, sí. Y luego remata Lucas Ayala con que se vaya. Y después al torneo siguiente se va a Atlas y llega la Volpe de técnico. Ándale, pues un técnico. Entonces, pues muchas cosas que pasaron, ¿no? en los clásicos, y que pues tratamos de plasmar. Esperemos que la gente le guste bastante, porque lo hicimos con mucho gusto, con mucho cariño, pensando pues en la gente, ¿no? En agradar antes que otra cosa. Yo pienso que en darle a la gente algo diferente, algo que no había, que no hay, creo, y que sin duda son historias que son tesoros para todos los amantes del fútbol, a todos los que nos gusta esto, y que sin duda pues elevan a un grado de héroes, de leyendas a los protagonistas, ¿no? Porque ya cuando conoces más, oye, ¿cómo hacían eso por defender al América? ¿O cómo hacían eso por las Chivas? ¿O por el Atlas? ¿O por los Tigres, los Rayados? ¿Por los Pumas? Increíble, ¿no? Como dices tú, se transforman dentro de la cancha con esa camiseta y realmente hacen unas proezas históricas increíbles en pos de un partido de fútbol, algo tan sencillo, ¿no? Una pelota, todo lo que envuelve. A mí de pronto me llega hasta asustar tanto cariño que le tienen a un equipo, un jugador, los aficionados. Es increíble la pasión que genera el fútbol. Sí, y me decías que sigue. ¿Qué sigue? Pues sí. Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué sigue? Pues hay que aventarnos otro, ¿no? Oscar Adrián, ¿hay ideas? Encantado. Pues que la raza nos ponga también alguna idea, ¿no? Pero no sé, tú, Tocayo, ¿qué pienses? No, sin duda hay mucho que rescatar, mucha riqueza en nuestro fútbol y en este deporte. Lo que quieran, como quieran quiero, ¿no? A lo mejor de jugadores, de figuras del fútbol mexicano, partidos no clásicos relevantes, detalles históricos, la selección mexicana. Los clásicos perdidos también. Hay algunos partidos, hay algunos partidos que se quedaron en el tiempo que también encarnaron una historia en el fútbol mexicano. En fin, puede ser algo combinado de muchas cosas, pero seguramente con el gusto de participar. Selección mexicana puede ser un buen es lo que más vende, ¿eh? A lo mejor yo creo que ya empezamos a hacer preparativos, ¿no? Selección mexicana. Bueno, pues tú llevas la batuta, tú nos dices. Está bien. Muy bien, Luciano, pues muchas gracias por invitarnos. Oscar, Tocayo, un placer coincidir de nueva cuenta. Y gracias a nuestros amigos de Hora Cero Deportes que nos invitaron a esta charla. Esperemos que la hayan disfrutado así como nosotros, y que también pues está al alcance de un clic el tener este libro. Hasta la próxima.